Muy buenas, mis queridos amigos, ¿cómo va por ahí? Espero que muy bien. En los últimos tiempos ha habido un descenso espectacular de las ventas de vehículos diésel. En lo que va de año ha pasado la barrera psicológica del 30% en las ventas. En otros tiempos llegamos a comprar hasta un 70% de vehículos diésel nuevo y ahora ya no estamos ni en la mitad, estamos más o menos en el 29%. Es posible que el diésel esté tocando suelo y que ya no baje de ahí. Si baja va a ser testimonial y posiblemente haya un pequeño repunte en los próximos años a medida que todo se vaya colocando en su sitio y las autoridades también se den cuenta de que hasta que haya una transición lo suficientemente importante en los asuntos relacionados con la electrificación, vamos a necesitar diésel y a seguir necesitándolo por muchos años, al igual que sistemas alternativos como el gas. En definitiva, esto da igual, el diésel seguramente no va a volver a ser lo que era en lo que se refiere a términos de cuota de mercado, y lo que lo está sustituyendo sin duda son los vehículos híbridos. Podríamos decir que el híbrido es el nuevo diésel. Así es como se contempla en la mayoría de empresas y dentro de las marcas de coches en los estudios de mercado que se hace, más allá del automóvil eléctrico, que evidentemente forma parte de este paquete de nuevos sistemas de propulsión, pero que va a ser uno más y que en ningún caso, al menos en nuestro país, va a ser un sistema de propulsión dominante o importante en términos de cuota de parque móvil en los próximos años e incluso en la próxima década. Poco a poco los coches eléctricos van a ir entrando, van a ir creciendo, pero sobre todo esto va a ocurrir un poco a la fuerza, es decir, en las grandes ciudades, a donde hay restricciones de tráfico para entrar por protocolos de anticontaminación determinados, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el híbrido es el auténtico coche de masas en lo que se refiere al público general, sustituyendo al diésel. Y por supuesto también los vehículos a gas y los vehículos eléctricos, de los que se habla mucho que hay un boom en cuanto a ventas, pero esto no es realmente cierto. Es decir, sí hay un boom en cuanto a ventas si lo comparas con los coches eléctricos que se vendían antes, ¿no? Por simplificar, si uno vende 50 y pasa a vender 100, desde luego hay un boom, está duplicando las ventas, hay un 100% de crecimiento. No así si lo comparas con el total de vehículos que se están vendiendo en el mercado. Hoy en día, aproximadamente a día de hoy, las ventas de vehículos eléctricos es un 1% respecto a las ventas del total, que ya es una cifra respetable, pero estamos hablando en febrero pues de 1.500 frente a 15.000 coches, redondeando a cifras. ¿Pero por qué hablar del híbrido y por qué hay que planteárselo? Bueno, porque los vehículos híbridos tienen una serie de ventajas y también una serie, entre comillas, de inconvenientes, no inconvenientes, pero es importante que cuando te vayas a comprar un coche, si te estás planteando comprar un híbrido como alternativa a un vehículo de propulsión convencional y no quieres un eléctrico, pues porque no contemplas esta posibilidad por los problemas que tiene aparejada la recarga, bueno, pues el híbrido tiene sus asuntos interesantes y tienes que poner en una balanza los pros y los contras. ¿Cuáles son? Básicamente los pros de un híbrido en teoría son una mejor eficiencia, es decir, una reducción clara en el consumo del vehículo y poder llevar la etiqueta eco en tu coche. Pero ¿cuáles son los contras de un vehículo híbrido? Bueno, pues básicamente un sobreprecio, ese es el más habitual, ¿no? Que un vehículo híbrido te puede llegar a costar alrededor de 3, 4.000, 5.000 euros más que un coche de gasolina equivalente, y hay que tener en cuenta por kilometraje si efectivamente le vas a sacar partido a tu coche. Ya con la etiqueta, con la pegatina eco, pues tienes un factor más de decisión hacia el híbrido, en el sentido de que si te mueves mucho por ciudad, por el centro de las ciudades, pues esto te va a permitir tener unas ventajas fiscales que reducen en parte la diferencia de precio y además ventajas a la hora de aparcar el coche, de poder circular con restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos si tanto es así que el 50% de los vehículos eléctricos no híbridos que se están vendiendo en España están vendiéndose en la ciudad de Madrid. Hablamos de vehículo eléctrico como un fenómeno generalizado, pero se va a focalizar y centralizar mucho en las ciudades, en aquellos sitios en los que es más necesario o interesante, sobre todo si te mueves en ciudad. Pero bueno, hoy estamos hablando de los híbridos. ¿Y por qué digo esto de que mires este vídeo antes de decidirlo? Bueno, porque hay otros factores de decisión a la hora de comprar un híbrido que hay que tener en cuenta. Un vehículo híbrido es básicamente un coche que regenera energía a partir de utilizar la energía que se forma en forma de calor en las frenadas. Esa energía pasa a una batería de mayor o menor tamaño que luego vuelve a recuperarse en la aceleración con un motor eléctrico, así que un coche híbrido básicamente lo que añade a un vehículo de gasolina convencional es una batería con capacidad de almacenar más energía, y esa parte de la energía podemos recuperarla a través de un motor eléctrico que en un coche convencional no está. Bien, pues lo importante, ya te lo estoy contando, es saber que en un híbrido la gran ventaja en la reducción de consumo respecto a un gasolina la vas a tener sobre todo en ciudad. Cuanto más lento sea el tráfico, más reducción de consumo vas a tener, porque más energía vas a regenerar con las frenadas que luego vas a reutilizar inmediatamente a continuación cuando aceleres. Por eso hay tanto híbrido entre los taxis, por ejemplo, porque es justamente en ciudad
a donde más partido se le saca a la regeneración de energía. Y hay que tener en cuenta también que los motores de combustión, ya sean gasolina o diésel, son tanto menos eficientes cuanto más despacio vamos. Todo lo contrario que un vehículo eléctrico, que es el campeón de la eficiencia, especialmente cuando vamos despacio y no hay nada que lo supere. Bueno, pues un híbrido se queda entre medias, ¿no? Pero es que además los vehículos híbridos, en muchos casos, por ejemplo, es el caso, los más vendidos son los de Hyundai y los de Toyota, tienen un ciclo de combustión en el motor que es distinto al de los motores de gasolina normal. En los motores de gasolina tenemos un ciclo Otto y en los motores híbridos tenemos un ciclo Atkinson. No voy a entrar aquí en detalle a explicar técnicamente en qué se diferencian, pero los motores de ciclo Atkinson que llevan nuestros coches híbridos tienen un rendimiento más pobre que un vehículo turbo de gasolina. A cambio tienen mayor eficiencia energética. Esto significa que tenemos menos potencia, pero a cambio tenemos más consumo. Entonces, ¿cómo completa un vehículo híbrido esa merma de potencia respecto a un gasolina? Bueno, pues precisamente con el motor eléctrico. Podemos hacernos a la idea de que un vehículo híbrido es un motor térmico en el que hay un apoyo de un motor eléctrico y este motor eléctrico bien podría ser un equivalente a lo que es un turbo en un motor diésel o un motor de gasolina convencional. De esa manera un híbrido tiene un rendimiento interesante hoy en día, con potencias que perfectamente están entre los 100 y los 200 caballos en los modelos, en las marcas a las que me estoy refiriendo, y el eléctrico podríamos decir que en cierta medida sustituye el turbo, pero como además el motor es ciclo Atkinson, que ya de por sí tiene más rendimiento que un motor de gasolina normal, al final acabamos haciendo un conjunto en el que regeneramos energía y tenemos un consumo especialmente sensible, menor, si circulamos por ciudad. Pero amigo, hay dos cuestiones más a tener en cuenta. ¿Qué pasa cuando salimos a la carretera? Bueno, estas ventajas se pueden volver en contra o al menos hacer que se igualen los consumos debido a dos motivos, básicamente. A que los híbridos, especialmente los híbridos enchufables, que ya llevan un paquete de baterías grandes, pero también los híbridos tienen un sobrepeso, precisamente por tener que llevar este motor eléctrico y una batería que normalmente no es muy grande. Estamos hablando de baterías de 1 kilovatio hora, 1,5 kilovatios hora, en el caso de los híbridos normales. O sea, baterías realmente compactas, pero aún así hay un pequeño exceso de peso. Bien, este exceso de peso ya en los vehículos híbridos que hay hoy en día en el mercado se puede decir que se compensa con el hecho de utilizar motores de ciclo Atkinson y al final el consumo. A velocidades normales, que esta es otra gran cuestión, a velocidades de 120, 110, 100, va a tener un consumo ligeramente inferior o claramente inferior al de un vehículo de gasolina. En ese sentido se van a parecer más a un diésel que a un vehículo de gasolina convencional. Pero ¿qué pasa si tenemos que empezar a hacer adelantamientos en los que los cambios de velocidad influye mucho el peso? ¿O tenemos que hacer maniobras en las que requerimos una aceleración constante? Bueno, pues ahí la ventaja del híbrido puede llegar a diluirse un poco, si bien va a seguir consumiendo menos. Y aquí hay otra gran cuestión que os quiero contar respecto a los vehículos híbridos y específicamente en el caso de los Toyota. Al margen de esto hay consideraciones relacionadas con el confort que son muy importantes y que no se tienen muchas veces en cuenta. Conozco al menos dos casos, dos personas de mi entorno que se han comprado un híbrido y además un híbrido de Toyota y no están contentas con la compra. Y no tiene nada que ver con el hecho de que el coche vaya mal o que gaste más de lo que esperaban. En ese sentido están completamente satisfechos. Con lo que no están satisfechos es con la sonoridad de los coches en carretera. Los vehículos híbridos, específicamente los de Toyota, tienen un sistema de cambio por engranajes planetarios. Es un sistema bastante complejo que lo que hace es que sea especialmente eficiente el coche. Por eso los híbridos de Toyota hoy en día son los campeones del consumo, aunque los de Hyundai se acercan mucho. Sobre esto os voy a hablar en un vídeo posterior. Pero la cuestión es que cuando sales a carretera y tienes que hacer aceleraciones, pasan dos cosas. Para empezar, los vehículos japoneses, en general, los vehículos asiáticos, no son los mejores en cuanto a aislamiento dentro del vehículo. Pero es que además, este sistema de cambios de engranajes planetarios hace mucho ruido, especialmente cuando aceleras. El funcionamiento de los cambios en los vehículos híbridos de Toyota es prácticamente idéntico al de un sistema de variador, en el que el motor puede ir muy alto de vueltas o hacer mucho ruido en relación a la posición que tenemos nosotros con el acelerador. Es decir, básicamente no hay una correspondencia a veces entre lo que nosotros hacemos con el acelerador y el ruido que percibimos del coche. Eso, dentro del coche, hay muchas personas que les parece molesto porque es un ruido mucho más fuerte y que no va acorde, como digo, en ocasiones con la conducción que estamos haciendo. Entonces, en un país como el nuestro, en el que recorremos distancias largas cuando viajamos y en el que especialmente es un país muy montañoso, tenemos muchas subidas y bajadas, muchos cambios de nivel, de altura, puede llegar a ser molesto o por lo menos comparativamente peor que vehículos convencionales que tú estabas acostumbrados a tener. En este caso, de los dos amigos que os cuento, son casos reales. Uno tenía un BMW Serie 3 y lo sigue teniendo y luego se sube a un Toyota Yaris híbrido. El otro tenía un Renault Laguna 2.0 gasolina, que es un motor mega fino y mega suave, aunque vaya alto de vueltas, porque tiene unos desarrollos de relaciones de cambio
bastante cortos, pero en definitiva son dos coches mucho más suaves y finos que estos vehículos híbridos que se han comprado. Así que a la hora de salir a carretera hay que tener esto en cuenta también, que un vehículo híbrido puede llegar a ser menos cómodo que un vehículo de gasolina. En el caso de los híbridos de Hyundai, por ejemplo, de otras marcas, no recurren a este sistema de cambio de engranajes planetarios y podríamos decir que son bastante más cómodos de sonoridad a la hora de conducir, aunque a cambio tengas unas décimas extra de consumo que realmente tú tienes que valorar si compensa o no. En este caso, además, os he de decir que en el caso de los coches híbridos de Toyota hay que matizar, porque por ejemplo el Prius en ese sentido ha crecido de precio, porque ha crecido de tamaño, pero también en calidad constructiva. Y en ese sentido es un coche ahora mucho más agradable de conducir en cuanto a sonoridad en el interior de lo que eran los anteriores Prius. Pero por ejemplo, te vas a un Yaris o a un CHR o a un Auris híbrido y vas a encontrar una insonorización peor. Así que es importante a la hora de comprar un híbrido, efectivamente, que tengas también en cuenta el asunto del confort. Si eres una persona que circula por lugares llanos en los que no hay cambios dependientes, no hace adelantamientos y va a un ritmo suave, a 100, 110, 120, todas estas cuestiones ya no son tan importantes. Pero si tienes que hacer aceleraciones frecuentes, ya sea por adelantamientos, por subidas o simplemente porque te gusta ir más alegre al volante, esto puede llegar a influir en tu percepción del coche y hay que tenerlo en cuenta. Al igual que hay que tener en cuenta que este sobrecoste que pagas por el híbrido tienes que medir si respecto a la versión de gasolina equivalente te va a compensar en cuanto a los kilómetros que vas a hacer a lo largo del año y también el hecho de tener la etiqueta eco. Evidentemente tener un híbrido es muy interesante en el sentido de que los coches de combustión son poco eficientes o muy poco eficientes a baja velocidad y el hecho de tener un motor eléctrico y una batería que nos ayuda a recuperar esa energía para luego utilizarla siempre va a ser interesante y en principio todos los coches tendrían que ser así. Desde luego hay marcas como Toyota que van más avanzadas en ese sentido y prácticamente ya toda la gama media, CHR y el nuevo Corolla que viene, ya solo puedes elegir híbrido. Y hacia esa dirección va el mercado. Y sobre todo, proporcionalmente y en masa, los coches que más van a comprar los españoles en los próximos años van a ser híbridos. Así que espero que estas instrucciones, estos pequeños consejos, te hayan sido útiles para el futuro y nada, que te quedes en este canal, que te suscribas y espero que en los próximos vídeos nos sigamos viendo por aquí para hacer crecer esta comunidad. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrada. Hasta luego.